Entrevisté al único superviviente de la expedición al lago Vostok. El mundo debería saber lo que descubrió. Es sumamente imposible. En el año 2012, entre finales de enero y la primera quincena de febrero, hubo 16 días de silencio por radio de una expedición rusa a la Antártida. El grupo de investigadores tenía la intención de llegar y estudiar el lago Vostok, el cual es un cuerpo de agua subterráneo que se encuentra casi 4.000 metros por debajo de la superficie, y no había estado en contacto con el aire exterior durante más de 20.000 años. Es sumamente loco, ¿no? La tripulación inicial consistía en 8 personas, pero solo una de ellas regresó. Fue encontrada por una estación noruega a 30 kilómetros de la supuesta entrada al lago. Estaba casi congelada y aterrorizada. Horas antes había roto el silencio de la radio murmurando simplemente una palabra: ayuda. Cuando la enviaron de vuelta, se me encargó entrevistarla para la institución. Para proteger su privacidad, se cambiaron su nombre y los nombres de sus colegas. Pero básicamente eso no afecta lo que me dijo. Mi oficina era acogedora y cuando entró estaba acompañada por guardias. Parecía agradecida de sentarse junto al fuego y permaneció en silencio y quieta hasta que nos quedamos solos. Mis superiores creían que se sentiría más a gusto con otro compatriota, preferiblemente alrededor de su edad. Es por eso que me eligieron a mí. «Hey, hola, bienvenida, señora Ivanova. Por favor, tómese su tiempo. ¿No quiere una bebida caliente o algo para comenzar?» Ella asintió con la cabeza y le di una taza humeante de manzanilla. «Encantado de conocerla. Me llamo Ángel». Seguí adelante. Ella estaba temblando y sus ojos mostraban miedo y sospecha, pero sus hombros aflojaron un poco. «Yo me llamo Christine». «Ah, ese es un nombre precioso. ¿Cuántos años tienes, Christine? Puedes contármelo todo. Aquí ya no va a suceder nada malo», dije. «Bueno, la cosa es que tengo 36 años», ella contestó. Tenía la mirada perdida y podría decir que sus ojos ya no tenían alegría ni vida. «Ok, yo tengo 37 años. ¿Puedes decirme cuándo es tu cumpleaños?» Después de unos minutos de conversación ociosa para que estuviera muy bien conmigo, empezó a contarme su historia. Esta será una transcripción exacta de ella, palabra por palabra, traducida libremente por mí. Por lo que te voy a pedir que dejes un comentario después de escuchar el video para que me des tu opinión. Gracias. Los 8 miembros habíamos estado juntos en la estación durante 3 meses antes de que nos enviaran a descubrir este lago. Así que estábamos bastante familiarizados el uno con el otro, al menos con nuestro propio equipo. Estábamos en 2 grupos de 4 tomando diferentes turnos. El primer grupo estaba formado por nuestro líder, el Dr. Oblonsky, además de otros 3 hombres mayores, uno de ellos un fotógrafo profesional del desierto ártico. Creo que los 4 tenían tal vez unos 50 años en promedio. Eran educados, pero rara vez nos veíamos o hablábamos. El tiempo en nuestro trabajo normalmente suele ser un poco corto, lo cual es normal. El segundo grupo, por otro lado, estaba formado por las únicas 2 mujeres. Una se llamaba Anastasia Goncharov y yo, y además de 2 hombres más jóvenes, el Dr. Iván Yahontov y Miroslav. Me sentí bendecida de estar con ellos. Anastasia era la más joven de nosotros. Creo que ella debía tener alrededor de 29 años. Era la persona más agradable que algún día conocerás. El Dr. Iván era divertido y abiertamente de otras preferencias de género. Era alrededor de 5 años mayor que yo y bueno, Miroslav era agradable y guapo. Creo que era inevitable que nos reuniéramos debido al confinamiento, pero me gustaba mucho. Además creo que también habríamos salido en un entorno normal. Para evaluar cómo su pérdida afectó su salud mental, yo me atrevo a preguntar si estaban enamorados. Creo que la palabra enamorarse sería una exageración, pero creo que fuimos muy adorables juntos.
Hicimos planes para vernos después de volver a casa, ya que vivíamos a 2 horas el uno del otro. En ese momento le pregunto si tuvo algún problema con alguien de su grupo. Creo que todo el mundo se llevaba bien, o al menos estaba bien con todos los demás. El Dr. Oblonsky era un buen líder y a veces uno de los chicos de su equipo tenía discusiones acaloradas con él, pero él siempre fue un señor profesional. Todo el mundo solo quería hacer lo que fuera mejor para nuestra investigación. Luego le preguntó cómo se sentían los compañeros de trabajo sobre las citas con ella y Miroslav. El doctor Iván era nuestro vicepresidente y sabía de nosotros, pero no le importaba. Anastasia también lo sabía, ya que siempre estaba ahí. El doctor Oblonsky nunca fue informado de nuestra relación ni de los demás. No pensamos que fuera necesario, ya sabes. Simplemente nos gustaba socializar, nada más allá. La semana antes de que comenzara la expedición, noté que el Dr. Oblonsky celebró una reunión con todos. Dijo que su grupo iba un día por delante del resto de nosotros porque eran los más experimentados. Ya sabes lo que eso significa, querían el descubrimiento para sí mismos y nosotros solo éramos su respaldo en caso de que tuvieran que ser rescatados. Aún así, el Dr. Iván estuvo de acuerdo con Gracia. Los 4 no éramos tan importantes como los demás, así que no estábamos a punto de hacer una escena al respecto. Teniendo en cuenta nuestra edad, estoy seguro de que tendremos otras oportunidades, dijo el doctor Iván, pobre de él. Todos nos despertamos temprano el primer día de la expedición. Vimos a los demás apagados y decían algunas cosas en la radio de vez en cuando. La entrada al lago era una enorme cueva y a partir de entonces tendríamos que caminar 4 kilómetros. Oigan muchachos, no podemos encontrar la entrada. El doctor Oblonsky se quejó en la radio. Media hora más tarde se quejó de sentirse vigilado y luego nos informó de que encontró la entrada en el mismo lugar en el que ya había estado de pie. Era como si se hubiera abierto por arte de magia. Pensamos que la nieve estaba empezando a confundirlo. Él tenía experiencia, por supuesto, pero esta fue la primera vez para todos. Después de que entraran en la cueva, comprensiblemente perdimos el contacto por la radio. Al principio no fue una preocupación. Salimos al día siguiente a la hora asignada. A nosotros también nos costaba encontrar la entrada. Nos llevó tanto tiempo que casi nos rendimos y volvimos a la estación con las manos vacías. Realmente, esa entrada era como si se hubiera abierto por arte de magia o algún ente o ser supremo la abriera. Yo le pregunto cómo finalmente la encontraron. Fue más o menos lo mismo que sucedió con el Dr. Oblonsky. No estaba ahí y entonces nos sentimos observados. Fue como Ali Baba y los 40 ladrones. Dentro de la cueva estaba tan oscura y húmeda que pensé que me iba a desmayar. Olía fuertemente a pescado podrido y nuestras linternas revelaban un interior de color rojo intenso. Estaba lleno de carambanos blancos brillantes. El techo era un arco perfecto, de no menos de 30 metros de altura y el suelo tenía una textura extraña, granulada y húmeda. Hacía mucho más calor de lo que te imaginas. Sí, quiero decir, todavía estaba considerablemente frío, lo medimos y habían 2 grados, pero era mucho menos frío que el exterior. Las cálidas cuevas no eran inauditas, pero no era lo que esperábamos. ¿De qué estarán hechas las paredes?, preguntó Anastasia con curiosidad. Cuando lo tocó, ella gritó ligeramente. La primera señal de nuestros compañeros fue una cuerda gruesa atada fuertemente a una de las muchas estalagmitas de hielo. Indicaba que el camino había bajado y lo seguimos de cerca. Después de caminar durante aproximadamente 1 hora ligeramente densamente, el suelo cambió de textura granulada a algo similar al techo y las paredes. Parecía estar esculpida para aparecer millones de huesos rojos.
Tan pronto como pisamos el nuevo suelo, hubo un ruido que hacía temblar todo. Era como el rugido de una bestia o el más fuerte de los bostezos. Nuestros pies comenzaron a hundirse en una sustancia violeta clara y pegajosa que fluía al revés. Esa cosa pegajosa venía de las partes inferiores de la cueva río arriba. Salté de nuevo a la parte granulada, todavía a salva del extraño líquido, y Anastasia me siguió. Miroslav y el doctor Iván habían decidido seguir adelante, pero el líquido violeta claro se convirtió rápidamente en un líquido espeso y púrpura oscura que pronto envolvió sus pies. Al principio, la cosa solo cubría sus tenis, pero a medida que el extremo inferior de sus cuerpos literalmente desapareció, pronto se hundieron y fueron completamente tomados por el horrible líquido. Desde donde estábamos, Anastasia y yo vimos con horror cómo nuestros dos compañeros masculinos se disolvieron vivos. Sus cuerpos parecían derretirse y salían a flotar sus huesos. Al menos parecía lo suficientemente indoloro. Fue tan rápido que probablemente apenas se dieron cuenta de que sus cuerpos estaban derritiéndose y desapareciendo. Estaba paralizada, hipnotizada. Dos grandes personas se fueron en menos de 10 segundos. «Oye, tenemos que volver», me dijo Anastasia, y empezamos a correr hacia la entrada de la cueva. Ella estaba liderando el camino, siempre mirando por encima de su hombro para ver si yo la estaba siguiendo. Ni siquiera vio cuando las estalactitas y las estalagmitas se cerraron a su alrededor como una doncella de hierro. Mi colega y amiga se había ido en un segundo, empalada por dientes afilados, con su sangre manchando los carambanos blancos nacarados. No había ninguna duda para mí ahora. Estaba dentro de algo vivo y, peor aún, me quedé atrapada entre los dientes de la bestia y su jugo gástrico, completamente sola. Los carambanos permanecieron cerrados alrededor del cuerpo de Anastasia, desafiándome a tratar de pasar. Lo único que me quedaba era la cuerda firmemente atada. Estaba enderezada sobre la piscina de ácido mortal. Probablemente el mortal río púrpura no estaba ahí cuando el primer grupo cruzó. Siendo fuerte y respirando hondo, dejé atrás la mayor parte de mi equipo. Caminé por el cable como un acróbata, sabiendo que caer significaría una muerte segura. Si tan solo yo hubiera dado un grave error, entonces yo no estaría dándote esta entrevista, chico. Como sea, que Dios bendiga a mis padres rusos y su deseo de verme como bailarina. Han pasado más de 20 años desde que lo dejé, pero mis pies siguen siendo increíblemente fuertes. Así que me las arreglé para usarla como cuerda floja mientras el río todavía estaba cerca. Después de un tiempo, el suelo, la garganta de la bestia, estaba cada vez más bajo, lo suficientemente lejos del cordón que podía sostenerla con las manos por encima de la cabeza, lo cual era mucho más fácil. Tengo que confesar que no tenía ninguna razón real para vivir, pero soy científica, maldita sea. Lo único que tenía en mente era sobrevivir para poder contarle al mundo lo que yo encontré en ese lugar. Después de llegar al final del cable, caminé por Dios sabe cuánto tiempo. Mi conocimiento de la anatomía me permitió encontrar mi camino alrededor del ácido y ser capaz de eludir las grandes piscinas de él. Entonces empecé a notar algunos bultos verdes que flotaban sobre el jugo gástrico ilesos. Algunos eran pequeños, otros eran más grandes que yo, claramente, algunos eran materia no digerida. Sonará demasiado descabellado si te digo que me metí en uno de ellos y lo usé como una especie de barco. Bueno, te dije que yo estuve dentro de un gigante horrible, así que todo lo demás tiene que ser tan increíble. Así es como lo hice, a través de su sistema digestivo. Cuando sentía hambre, intenté comer un pedazo de mi barco sin tener nada más cerca. Eso no me mató, así que continué comiendo pequeños trozos de la cosa para sobrevivir.
No tengo la menor idea de lo que era, pero me mantuvo vivo y lo mejor posible. Solo sé que también eran criaturas más pequeñas con ojos e incluso dientes. Yo dormía, comía y hacía mis necesidades ahí en mi pequeño bote, y pronto el olor de mis propios residuos abrumó el olor de los peces muertos. Dormí 3 veces antes de encontrar al resto de mi equipo, lo que significaba que sobrevivieron más tiempo que mi grupo original. Según mis cálculos torpes e imprecisos, teniendo en cuenta lo grande que era la boca del monstruo, estaba cerca del final del estómago de la bestia dirigiéndome al primer intestino, cuando encontré al Dr. Oblonsky y a los demás. Él y un segundo compañero investigador se conservaron dentro de algún tipo de ámbar con expresiones aterrorizadas en sus caras. Ellos habían estado vivos durante mucho tiempo dentro de esa cosa antes de morir. Diablos, podrían haber estado vivos cuando pasé por ellos. Simplemente yo no tenía forma de salvar a nadie. Yo tenía que salir con ellos o sin ellos. Los otros 2 fueron presionados contra los lados del estómago de la bestia, como cuando aplastas un mosquito particularmente gordo en la pared. El líquido violeta claro entonces goteaba del techo, digiriéndolos lentamente. La naturaleza de sus muertes me hizo darme cuenta de que estaría lidiando con algo nuevo. Lo que sea que secretara esa cosa ámbar con el Dr. Oblonsky fue probablemente una enorme estructura que aplastó a los otros 2. Esto se me ocurrió solo un segundo antes de que enormes y extrañas membranas en forma de tentáculos cayeran de pequeñas grietas en el techo. Parecían detectar seres vivos por el olor, así que hice lo peor que tenía que hacer hasta ahora. Yo me metí en el barco y me cubrí de heces. Así es como yo evité ser preservada en un grito eterno en un lugar donde nadie pueda alcanzarme o salvarme. La verdad es que no estoy orgullosa de eso, pero fue lo único que tenía que hacer. A medida que el barco se dirigía a los intestinos, el mar de ácido se convirtió en un hermoso azul etéreo. El líquido era tan tranquilo y cristalino y creía que era el infame lago Volstock. Incluso el ruido, un ronquido extraño constante y el horrible olor disminuyeron, dando paso a una extraña paz y lo consumía todo. Incluso vi múltiples criaturas petrificadas dentro del ámbar a orillas del lago, cosas que parecían algas y medusas, cangrejos y esponjas de herradura, camarones y esturiones, tiburones y focas. Todos eran prehistóricos e inquietantes. También vi a una persona del antiguo tiempo. No tenía ropa, pero su vello corporal era excesivo. Estaba congelado en el tiempo. Él no había evolucionado como todas las demás especies. Después de eso, vi una fila de conejos y ranas, extraños pingüinos, mariposas gigantes, otro hombre primitivo, un oso primitivo, 3 mamuts y un humanoide de más de 4 metros de altura en posición fetal. Esa cosa no era de este mundo. Todavía en el lago viajé por cámaras extrañas donde el líquido transparente que había dejado estaba llena de fósiles extraños. Algunos de ellos tenían 20 ojos, otros tenían 3 piernas y 8 cabezas. Algunos estaban hechos principalmente de lenguas, algunos eran cerebros con extremidades largas, otros eran simplemente indescriptibles. Todos ellos parpadearon y se estremecieron, moviendo la cabeza en mi dirección para enfrentarse a mí. Era como si estuvieran vivos, pero dormidos. La boca, el esófago y el estómago de la criatura habían estado tan oscuros, pero el lugar estaba lleno de un brillo místico azul polar. El techo estaba lleno de hermosos cristales de sal que reflejaban la luz como un caleidoscopio celestial. Era como si estuviera en el útero mismo de la creación, el punto de partida del planeta, el nacimiento de cosas que han sido y serán. Definitivamente, esta era la descripción más exacta y fiel de lo que sería un ser supremo,
un dios. Me quedé congelada ahí un tiempo por su horrible belleza, aterrorizada e intrigada. Desearía haber tenido algo para tomar fotos conmigo, pero para viajar ligero en la cuerda solo me quedé con mi ropa, linterna y la pequeña radio en caso de que alguna vez saliera. Lamentablemente, nuestras cámaras eran demasiado pesadas y los teléfonos no tenían sentido. Después de ver todo tipo de criaturas inexpresables, mi barco entró en lo que creía que era el yeyuno del gigante. Era oscuro y horrible de nuevo. En lugar de un vasto lago, ahora estaba navegando de nuevo en un estrecho arroyo. En este punto, siento que me desmayé durante mucho tiempo. Pensando en ello, es casi como si el monstruo quisiera que saliera de su cuerpo. Tal vez pensó algo como esto: ahora que esta cosa ha llegado tan lejos, simplemente la voy a dejar ir. Tal vez quería que el mundo lo supiera. Que el mundo supiera que este ser fue el que creó toda la realidad misma. Esta parte es totalmente confusa, pero sé que fue horriblemente repugnante viajar a través de, ya saben, su recto. Ser desechada por el monstruo fue un trauma indescriptible. Solo diré que perdí mi barco y pensé que iba a morir por asfixia, pero en su lugar vi la luz exterior. Estaba cubierto por un barro negro azabache, pero se derritió en contacto con la nieve. Pedí ayuda por la radio y me desmayé en medio de una tormenta de nieve. Luego, cuando me desperté de nuevo, me reí de la idea de que la hipotermia me matara después de todo lo que sucedió. Así que tropecé hasta una construcción que pensé que estaba viendo en la distancia. El resto de la historia ya lo saben. Los noruegos me encontraron y me salvaron la vida, aunque desearía no haberlo hecho. En mi informe me aseguré de enfatizar que Kristin Inabova sonaba lúcida e inteligente. Si su historia era ciertamente falsa, no la estaba inventando para llamar la atención, pero realmente ella creía que había sucedido. Físicamente ella parecía tan lamentable, pero era comprensible después de 16 días perdidos, la desnutrición y tantos tranquilizantes. Mis superiores, sin embargo, pensaron que era una tontería total. Simple y llanamente, solo los delirios de una sobreviviente traumatizada, y nunca la volvieron a enviar a mi oficina. Nunca más volví a ver a Kristin, pero escuché que falleció un año después de nuestra entrevista. Solo que no encontraron su cuerpo, solo una marca oscura en su dormitorio directamente en su cama. Era como si algo o alguien la hubiera raptado, pero desde el espacio exterior. Durante años yo seguía adelante con mi vida. Como psiquiatra de una agencia gubernamental entrevisté a otras personas que estaban perdidas y contaban historias extrañas. Algunas casi tan extrañas como las de Kristin. Yo casi olvido todo hasta hace poco. Últimamente me siento mal todo el tiempo. Mi piel es ligeramente púrpura y es como si estos extraños bultos aparecieran justo debajo de mi piel de vez en cuando. Sí, son indoloros pero muy sólidos, y ningún médico puede darme un diagnóstico concluyente. Tal vez estoy siendo paranoico, pero parecen ojos pequeños. Todos y cada uno de ellos me mira y voltea a todas las direcciones. Eso me recordó a su historia. Por mero capricho, decidí buscar en Google las personas que habían estado en contacto con Kristin Ivanova en ese entonces. Por ejemplo, a los noruegos, los guardias e incluso mi antiguo jefe. A partir de hoy, todos los que han estado cerca de ella están enfermos o han muerto. Aterrorizado por mi propia seguridad, decidí colocarme en una habitación que no debería y revisar su archivo. Yo tenía la intención de revisar lo que hablamos buscando una pista sobre cualquier enfermedad que tenga. Su archivo se actualizó por última vez un año después de nuestra conversación con una foto de un cadáver. Era de los noruegos que encontraron a Kristin. En el momento de sus muertes, ellos tenían 20 ojos y sus extremidades se habían convertido en extrañas lenguas.
todos de formas alienígenas. Me temo que algo similar me está a punto de suceder, y creo que Christine ya no está en este planeta al menos. Solo escuchen mi advertencia. Sea lo que sea que esté en ese lago, es altamente peligroso para la humanidad. Yo por otra parte no creo que sobreviva, así que compartan este video y comenten aquí abajo en los comentarios. Me gustaría leer sus opiniones. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.